El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. La inquietante puerta y el secreto de Hyde. El señor Utterson era un abogado de aspecto serio, callado y sin muestra evidente de emoción. Su figura era delgada, alta y algo polvorienta, pero conservaba un encanto discreto que lo hacía agradable en su círculo social. Aunque no solía sonreír, mantenía un sentido de la amistad muy fuerte. Era austero consigo mismo, bebía ginebra para controlar su gusto por el vino, y pese a que apreciaba el teatro, hacía 20 años que no pisaba uno. Aún así mostraba gran tolerancia hacia los errores de los demás, siendo con frecuencia la última persona en abandonar a un amigo que caía en desgracia. Sus amistades se basaban en relaciones de larga data, parientes lejanos y gente a la que conocía desde hacía mucho tiempo. Uno de estos amigos era Richard Enfield, un pariente lejano con quien compartía una costumbre muy particular. Todos los domingos salían a caminar juntos, aunque rara vez hablaran de algo en concreto. Para otros resultaba extraño ver a dos hombres tan distintos y callados pasear siempre con la misma disciplina, pero esa rutina era irrenunciable para ambos. En una de esas caminatas se desviaron hacia una callejuela que, pese a ser pequeña, tenía un aire próspero entre semana. Las tiendas allí mostraban elegancia y limpieza, con escaparates brillantes y un ambiente agradable. Incluso los domingos, cuando casi todo permanecía cerrado, la calle transmitía una sensación de luz y vida en comparación con los alrededores más oscuros. Sin embargo, hubo un punto en el que esa sucesión de tiendas se interrumpía. Justo al llegar a la entrada del patio, se alzaba un edificio sombrío, con 2 pisos, sin ventanas aparentes en la planta superior y con una única puerta maltratada en la planta baja. Esa puerta carecía de timbre y aldaba. Además, estaba tan deteriorada que los vagabundos la usaban como refugio. Los niños jugaban en los escalones y nadie se ocupaba de repararla. Mientras pasaban por ahí, Enfield señaló la puerta con su bastón y confesó a Utterson que la asociaba con una historia muy extraña. Intrigado, el abogado quiso oírla. Enfield relató que cierta madrugada invernal regresaba a casa por un barrio desierto cuando observó a un hombre pequeño que caminaba rápido y a una niña que corría, quizás por un encargo. La niña chocó contra aquel hombre, quien la atropelló sin reparo y la dejó gritando en el suelo. Al presenciar la escena, Enfield se abalanzó sobre él. La familia de la niña y un médico también llegaron. A primera vista, la niña no tenía lesiones graves, solo estaba asustada. Pese a lo espantoso del acto, lo que más perturbaba era la actitud calmada y siniestra del hombre. Cuando el grupo amenazó con hacer público el hecho, exponer su nombre y arruinar su reputación, aquel individuo se mostró más tenso, casi diabólico, pero terminó cediendo. Les propuso pagar 100 libras para silenciar el escándalo. Los llevó a esa puerta maltratada, entró con una llave y salió con 10 libras de oro y un cheque por el resto, firmado por una persona prominente y de renombre. Enfield sospechó que se trataba de un chantaje, pues el nombre en el cheque pertenecía a alguien muy respetado y caritativo. Sin embargo, para sorpresa de todos, el cheque resultó ser legítimo. Mientras escuchaba la historia, Utterson se mantenía cada vez más pensativo. Enfield, por su parte, le contó que el hombre se llamaba Hyde y describía su apariencia como repulsiva, con algo de forma imposible de precisar. Utterson se quedó callado al oír el nombre, y cuando Enfield afirmó que aquel hombre tenía una llave para entrar en esa casa, el abogado no pudo disimular su inquietud. Al separarse de Enfield, Utterson regresó a su hogar, cenó a solas y luego sacó de su caja fuerte un documento, el testamento de Henry Jekyll. Dicho testamento dejaba todos los bienes del Dr. Jekyll a un amigo y benefactor, Edward Hyde, incluso previniendo que si Jekyll desaparecía por más de 3 meses, Hyde heredaría igualmente todo. Utterson siempre había desaprobado ese testamento y jamás lo había redactado él mismo. El documento se lo habían presentado ya elaborado. Ahora, al saber la identidad de Hyde, comprendía que el asunto era mucho más inquietante. Utterson, deseando entender mejor la relación de Jekyll con ese tal Hyde, pensó en hablar con el doctor Lanyon.
un viejo amigo y colega de Jekyll, hombre robusto, de modales atentos y con fama de gran médico. Una vez en casa de Lanyon, supo que hacía tiempo que no veía a Jekyll y que habían discutido por algunos experimentos que el doctor consideraba extravagantes. Sin embargo, Lanyon no tenía la menor idea de quién era Hyde. La investigación de Utterson avanzó nada más esa noche, pero su preocupación aumentó. Al acostarse, se encontró atrapado en una terrible vigilia llena de imágenes. Revivía el relato de Enfield con la niña atropellada y la actitud inhumana de Hyde. Se obsesionó con la idea de ver el rostro de aquel individuo, pensando que al enfrentarlo directamente, la confusión se esclarecería. Decidió rondar aquella puerta misteriosa buscando un encuentro con Hyde. Al cabo de varias vigilias, una noche fría y despejada, Utterson estaba de nuevo aguardando en la calle. Poco después de las 10 de las tiendas cerradas y la calle solitaria, escuchó unos pasos. Ante sus ojos apareció un hombre pequeño que caminaba con una llave en la mano hacia la puerta dañada. Utterson se acercó y le tocó el hombro. «Mr. Hyde, ¿verdad?». El sujeto se estremeció y contestó con frialdad, sin levantar la mirada. «Ese es mi nombre. ¿Qué quieres?». Utterson se presentó como un amigo de Henry Jekyll, pero Hyde reaccionó de manera seca y esquiva. Cuando el abogado pidió ver su rostro, él se giró levemente, mostrándolo apenas con un gesto desafiante. Fue un instante breve, pero suficiente para que Utterson notara una repulsión inexplicable. Sintió cómo un profundo rechazo se apoderaba de su alma. Le parecía ver la marca de la maldad en esa mirada. Aún así, Hyde entró con su llave y cerró la puerta tras de sí con un portazo. El abogado, perturbado, caminó lentamente preguntándose qué perversa relación unía a su amigo con ese ser. Al llegar a la casa de Jekyll, Paul, el mayordomo, confirmó que Hyde tenía permiso para entrar y que poseía una llave. Utterson, cada vez más seguro de que Hyde controlaba a Jekyll de algún modo, prometió intentar ayudar a su amigo si la situación se lo permitía. 2 semanas después, Jekyll ofreció una cena a un pequeño grupo de amigos, incluido Utterson. Al terminar la velada, el abogado aprovechó para pedirle explicaciones sobre el testamento. Jekyll, un hombre alto y de buen semblante, se mostró incómodo. No dio muchos detalles, pero dijo que no quería volver a saber de Hyde y que podría deshacerse de él en cualquier momento. Solo rogó a Utterson que, si algo le ocurría, protegiera los derechos de ese joven. A pesar de lo inverosímil de la situación, Utterson prometió ayudar sin comprometer del todo a la petición. Casi un año después, Londres se estremeció con la noticia del asesinato de Sir Danvers Kerr, un hombre muy respetado. Una sirvienta que vivía cerca fue testigo de la escena. Desde su ventana vio a una persona de apariencia amable y de cabello blanco cruzándose con un hombre más pequeño, que de improviso enloqueció y lo atacó con un bastón, golpeándolo hasta matarlo. La mujer quedó tan horrorizada que se desmayó. Al despertar, encontró el cadáver de Sir Danvers, destrozado y el bastón partido en 2. Una de las mitades se quedó en la escena, mientras que la otra desapareció con el asesino. Cuando la policía revisó el cuerpo de la víctima, encontró una carta dirigida al señor Utterson. La policía acudió a él, y el abogado reconoció inmediatamente a Sir Danvers. Además, el bastón roto era uno que él mismo había regalado a Henry Jekyll tiempo atrás. Al oír que el asesino era de baja estatura y que se llamaba Hyde, Utterson comprendió el terrible vínculo. Llevó a los agentes a la casa de Soho, donde vivía Hyde. Todo estaba revuelto, como si el ocupante hubiera escapado con prisa. Quedaron restos de documentos quemados en la chimenea y hallaron la parte rota de un talonario de cheques con el nombre de Hyde, quien resultaba estar prófugo. Tras aquel crimen, Hyde desapareció por completo, sin dejar rastro. Por un tiempo Jekyll pareció volver a la normalidad. Recibió amistades en casa, reanudó sus obras caritativas y recobró la paz. Utterson se sintió aliviado de que la influencia de Hyde se hubiera borrado de la vida de su amigo. Así pasaron 2 meses tranquilos, hasta que de pronto el doctor se encerró nuevamente y se negó a recibir visitas. Una y otra vez Paul dijo que su amo estaba confinado y de ánimo inestable.
Utterson, cada vez más preocupado, pensó de nuevo en Lanyon. Sin embargo, al visitarlo encontró a un hombre terriblemente enfermo. Lanyon, pálido y casi irreconocible, dejó claro que no deseaba volver a oír el nombre de Jekyll. Algo los había distanciado de manera irrevocable. Días después, el doctor Lanyon falleció. Esa misma noche, Utterson encontró entre los papeles de Lanyon un sobre con la indicación de no abrirlo hasta la desaparición o muerte de Jekyll. El abogado, apegado a la lealtad y a sus principios profesionales, lo guardó sin leer. A partir de allí, el abogado se vio atrapado entre la preocupación por Jekyll y el respeto a la confidencia de Lanyon. En otra caminata dominical con Enfield, se acercaron otra vez a la puerta misteriosa. El primo reconoció tarde que conducía también a la propiedad del doctor. Decidieron entrar al patio para ver si a la distancia podían saludar a Jekyll. Para su sorpresa, lo encontraron sentado en una ventana, con semblante triste. Al verlo, Utterson lo animó a salir un rato a caminar con ellos, pues se lo veía muy enfermo y encerrado. El doctor, con una débil sonrisa, rechazó la invitación diciendo que no podía. Justo al terminar de hablar, su rostro cambió de manera escalofriante, reflejando un terror indescriptible. Los dos hombres observaron atónitos cómo Jekyll cerraba la ventana de golpe. Salieron del patio sin pronunciar una palabra, sobrecogidos por aquella expresión aterradora. Una noche el señor Utterson estaba en su casa, descansando después de la cena, cuando Paul, el mayordomo de Jekyll, llegó con un semblante angustiado. Dijo que en la casa había algo muy equivocado y que temía por la vida del doctor. Insistió en que Utterson lo acompañara de inmediato a la residencia, pues sospechaba que había ocurrido una desgracia dentro del gabinete de Jekyll. El abogado, consciente de la gravedad, se puso su abrigo y salió. La noche estaba helada y las calles de Londres lucían desoladas a causa del viento. Ninguno de los dos habló demasiado camino a casa, pero la inquietud era evidente. Al llegar, Paul condujo a Utterson por la cocina, el patio y el quirófano, hasta llegar a la puerta cerrada del gabinete particular de Jekyll. Paul le explicó que, desde hacía días, su amo no salía de allí. Únicamente se comunicaba mediante papeles que arrojaba por debajo de la puerta. En esos papeles pedía cierta droga que nunca le satisfacía. Paul había buscado esa sustancia en múltiples farmacias, pero siempre recibía la misma queja: no es pura. Añadió que lo peor era que en una ocasión sorprendió a un individuo en la sala de disección, encorvado y con una máscara. Aquella figura huyó al verse descubierta y Paul aseguró que no se trataba de Jekyll. Era más baja, con una apariencia simiesca. Paul temía que Jekyll hubiera sido asesinado y que el asesino se encontrara ahora oculto allí dentro. Utterson, intentando tranquilizar a Paul, planteó que tal vez el doctor sufría una enfermedad que lo desfiguraba y que por eso usaba una máscara. No obstante, la insistencia de Paul era contundente. Para él, la persona en el gabinete no podía ser Jekyll. Ambos decidieron que lo mejor era forzar la puerta. El abogado llamó a un criado para que vigilara la salida trasera y asegurarse de que nadie escapara. Paul cogió un hacha, mientras Utterson tomó un atizador. Se acercaron con cautela, escuchando pasos dentro del gabinete. El abogado exigió a gritos que Jekyll le abriera, pero la voz que respondió era la de Hyde, suplicando por el amor de Dios que se marcharan. Esa súplica aterrada confirmaba los peores temores de Utterson y Paul. Sin más espera, Paul usó el hacha para golpear la puerta. Desde dentro se oyó un grito casi inhumano, lleno de pánico. La madera cedió tras varios golpes y al fin lograron entrar. La habitación se veía en orden, iluminada, con una tetera silbando y un fuego en la chimenea. Pero en el centro del suelo, en convulsiones, yacía un hombre. Edward Hyde. Parecía estar en sus últimos estertores de vida, con la ropa de Jekyll que le quedaba grande. En su mano sostenía un frasco roto que, por el olor, contenía algún tipo de veneno. Poco después, quedó inmóvil y muerto. Los intrusos, sin encontrar ni rastro de Jekyll, buscaron en todas partes: los armarios, el sótano, en los rincones del laboratorio. Parecía que el doctor se había desvanecido.
Sobre la mesa había varias sustancias químicas, una libreta con anotaciones crípticas y papeles dirigidos a Utterson. Uno de esos documentos era un testamento nuevo, donde Jekyll nombraba heredero al propio Utterson en vez de a Hyde. Otro era una breve nota fechada aquel mismo día. Sugería que Jekyll había estado vivo hasta hacía muy poco. Convencidos de que algo terrible había sucedido, Paul y el abogado se retiraron para llamar a la policía. Utterson, en cambio, se llevó aquellos papeles para leerlos en su despacho con calma, esperando encontrar la explicación de ese misterio. Indicios de un doble enigma. Cuando el señor Utterson llegó a la casa aquella noche, llevó los papeles hallados en el gabinete del Dr. Jekyll a su estudio privado. Consciente de la urgencia de aclarar los hechos, corrió a los cerrojos de la puerta y se sentó junto a su escritorio para examinarlos con calma. Entre aquellos documentos había un sobre grande dirigido a él, y dentro otros 2 sobres. Uno estaba marcado como un testamento nuevo, en el cual Jekyll reemplazaba el nombre de Edward Hyde por el del propio Utterson como beneficiario. El abogado leyó con asombro esa modificación, ya que durante meses había temido que Hyde terminara heredando todos los bienes del doctor. El otro papel era de una breve nota de Jekyll, escrita y fechada ese mismo día. El texto indicaba que, para conocer la verdad de lo sucedido, Utterson debía leer primero el relato que el difunto doctor Lanyon le había dejado. Solo después podría pasar al documento final denominado la Declaración Completa de Henry Jekyll. Utterson, aliviado de tener por fin una explicación a los extraños eventos, abrió primero el sobre correspondiente a Lanyon. Esta venía sellado con la indicación expresa de no ser abierto hasta que el Dr. Jekyll desapareciera o muriera. Dado lo que había encontrado en la casa y el cuerpo sin vida de Hyde, Utterson creyó que la situación cumplía esas tristes condiciones. El documento firmado por Lanyon empezaba con la fecha reciente en que recibió una carta inquietante de Jekyll. Lanyon describía cómo aquella carta lo sorprendió porque, apenas la noche anterior, había cenado con el doctor y lo había visto bien. El texto de Jekyll, sin embargo, mostraba urgencia y cierto tono desesperado. En aquella carta, Jekyll le pedía que abandonara cualquier compromiso que tuviese esa noche y que con ayuda de un cerrajero entrara de inmediato a la casa del doctor, forzando una puerta concreta, la que daba acceso a un gabinete particular dentro del laboratorio. Jekyll le aseguraba que Paul, el mayordomo, sabía lo que tenía que hacer para asistirlo. Una vez dentro, Lanyon debía sacar la vitrina con la letra E, un cajón lleno de polvos, un frasco con una extraña solución rojiza y un cuaderno de anotaciones. Acto seguido debía llevar aquel cajón cerrado a su propia casa en Cavendish Square y esperar allí hasta la medianoche. A esa hora un mensajero iría a buscar el cajón. Jekyll rogaba que Lanyon siguiera estas instrucciones de forma estricta. Mencionaba que si lo hacía, le salvaría la vida, la cordura y el honor, aunque no podía explicar más detalles. Extrañado, Lanyon decidió cumplir con la súplica de su colega. Llegó a la casa de Jekyll, donde Paul ya tenía un cerrajero y un carpintero dispuestos a forzar la puerta, siguiendo indicaciones que habían recibido en otra misiva certificada. Tras otro largo rato, pudieron abrir el gabinete. Dentro del armario encontraron efectivamente el cajón señalado, polvos blancos en paquetes, un frasco con líquido rojo y un cuaderno repleto de fechas y notas escuetas. Lanyon llevó ese cajón de vuelta a su casa. Decidió curiosear un poco el contenido. Lo primero que notó fue que el frasco despedía un olor intenso, probablemente a base de fósforo y éter, pero no logró identificar más. Los polvos carecían de etiqueta clara y el cuaderno parecía describir experimentos, muchos de los cuales marcados con simples palabras como doble o anotaciones abruptas que decían fracaso total. Nada indicaba algo útil o comprensible para Lanyon, más allá de que Jekyll estaba inmerso en estudios muy extraños. Siguiendo las órdenes del doctor, Lanyon ordenó a sus criados que se retiraran a dormir y él permaneció solo en la sala de consultas, armado con un viejo revólver por si aquel mensajero resultaba ser alguien peligroso. A la medianoche, tal como estaba previsto, alguien llamó a la puerta.
Cuando Lanyon abrió, encontró un individuo de baja estatura, gesto nervioso y aspecto inquietante, que se mantenía a las sombras y acechaba miradas recelosas a la oscuridad de la calle. El hombre, estremeciéndose de ansiedad, preguntó a Lanyon si tenía el cajón enviado por Jekyll. El doctor Lanyon, manteniendo la prudencia, lo invitó a entrar y lo observó a la luz. Aquel extraño visitante le causó de inmediato una repugnancia profunda, aunque era incapaz de explicar con exactitud qué rasgo era tan desagradable. Además, vestía con ropas que le quedaban demasiado grandes, como si fuesen de otra persona. Incapaz de contener la impaciencia, el visitante le pidió el cajón. Lanyon lo señaló, y el hombre, tras comprobar que los frascos y polvos estaban allí, soltó un sollozo de alivio tan intenso que hizo temer a Lanyon por su cordura. Luego pidió un vaso medidor, preparó la mezcla con los polvos y el líquido rojo, observando cómo la sustancia cambiaba de color desde un rojizo a un púrpura oscuro, y finalmente se tornaba verde. Tras esta transformación química, el visitante se dirigió a Lanyon con una sonrisa casi feroz y le planteó un dilema. O bien Lanyon se conformaba con dejarlo marchar con aquella poción, sin preguntar nada, o bien podría presenciar algo asombroso que desafiaría la razón, pero que al mismo tiempo podría trastornar su vida para siempre. El doctor, sorprendido por aquella disyuntiva, optó por la verdad. El hombre tomó la mezcla de golpe, y de inmediato se retorció con un grito. Se aferró a la mesa, su rostro cambió espantosamente y su cuerpo se sacudió como si se deshiciera y se rehiciera. Ante los ojos atónitos de Lanyon, aquella figura se transformó en Henry Jekyll. Lanyon describía con horror la escena. En un instante, esa criatura aborrecible se había convertido en el hombre al que conocía de toda la vida. El relato enfatizaba que Lanyon sintió tal conmoción que se quedó bloqueado, incapaz de asumirlo. Después, en la siguiente hora, escuchó la confesión de Jekyll. Allí se enteró de la naturaleza de sus experimentos, de la doble identidad de Hyde y de la maldad que contenía. Sin embargo, Lanyon no quiso revelar los detalles exactos en el documento que describió para Utterson, señalando que lo contado era tan espantoso y antinatural que prefería no repetirlo. El escrito de Lanyon terminaba admitiendo que aquella noche lo había consumido en tal medida que ya no podía dormir y que se sentía al borde de la muerte. No podía sacarse de la mente la transformación que había presenciado. Moriría, decía, con el terror clavado en el alma, incapaz de creer del todo lo visto. Al terminar de leer la confusión de Lanyon, Utterson sintió escalofríos. Entendió al fin los vínculos entre Jekyll y Hyde y reconoció la magnitud de aquello que debía de haber estado sucediendo en la casa de su amigo. Pero aún quedaba por leer la declaración completa de Henry Jekyll. Sin dudarlo, abrió este último documento, buscando la explicación final. El texto de Jekyll se inicia explicando sus orígenes. Había nacido en 1818, con buena posición y habilidades sobresalientes. Desde joven se había sentido inclinado a la ciencia y al trabajo duro, con aspiraciones de ser un hombre respetado y virtuoso. Sin embargo, confesaba que en su interior convivían impulsos contrarios. Su conducta pública buscaba la rectitud, mientras que en privado se dejaba llevar por algunas aficiones inconfesables, aunque no aclaraba con precisión cuáles. Esa doble vida, basada en mantener cierta imagen honorable y al mismo tiempo ceder a placeres ocultos, había originado en él una reflexión intensa sobre la naturaleza del ser humano. Jekyll consideraba que en cada persona coexistían impulsos opuestos, bien y mal, pujando por dominar. Se preguntaba si esos dos lados podían separarse alguna vez de forma definitiva, de modo que los actos de uno no afectaran a la moral de otro. Este interés lo llevó a profundizar en experimentos científicos y en teorías que se adentraban en un terreno casi místico. Concluyó que el cuerpo físico era menos sólido y estable de lo que la gente pensaba. Según sus experimentaciones, ciertas sustancias podían desgarrar la envoltura corporal y dar paso a otra identidad latente. Durante años trabajó en un compuesto que pudiera desdoblar esas dos naturalezas opuestas. Jekyll describía con detalle la noche en que, tras superar el miedo a lo desconocido, bebió por primera vez la pócima que había preparado.
Sintió espantosos dolores y un terror sobrenatural, como si el cuerpo se le retorciera. De pronto experimentó la sensación de euforia y ligereza y advirtió que su moral quedaba reemplazada por la maldad pura. Se sentía más joven, más libre y a la vez perverso. Solo al mirarse en un espejo, Jekyll comprendió que no solo había cambiado internamente, sino que su apariencia se había transformado en la de otro hombre, Edward Hyde. Jekyll consideraba que este nuevo cuerpo reflejaba su lado oscuro, y por eso era más pequeño y deforme, pues el mal en él había sido menos alimentado que el bien durante su vida. Sin embargo, se impresionó al descubrir que, lejos de sentir repugnancia, le agradaba la libertad que Hyde le ofrecía, liberándolo de toda prudencia y remordimiento. Para volver a su forma habitual, Jekyll regresó a su estudio y bebió otra dosis del compuesto. La transformación inversa también fue dolorosa, pero funcionó. Tras esa primera experiencia, decidió prepararse a conciencia. Alquiló una casa en un barrio apartado, como guarida para Hyde, y dio orden a sus sirvientes de permitirle la entrada a cualquier hora. También cambió su testamento para que, si él moría o desaparecía, Hyde heredara todo, pues planeaba refugiarse a su antojo en aquella identidad si llegaba a ser necesario. Según Jekyll, bajo la apariencia de Hyde, podía entregarse a placeres vergonzosos sin manchar el buen nombre de Henry Jekyll. Cuando se cansaba o necesitaba ocultarse, bastaba con beber la pócima inversa y recobrar su posición intachable. Sin embargo, admite que Hyde era más malvado de lo que él preveía. Jekyll pensó al principio que sus vicios serían pequeños, pero Hyde se comportaba con brutalidad creciente, pues carecía de conciencia o empatía. El incidente con la niña atropellada en la calle fue uno de los tantos ejemplos que hicieron a Jekyll darse cuenta de la crueldad de Hyde. Aún así, el doctor, al tener la posibilidad de deshacer la transformación, restaba importancia a aquellos actos. Creía que ambos yo compartían la memoria, pero que Hyde cargaba por completo con la culpa de sus actos. Pronto, no obstante, la balanza empezó a inclinarse de modo peligroso. Una madrugada, Jekyll despertó en su cama convertido en Hyde, sin haber bebido ninguna droga. Aquello demostraba que el lado oscuro estaba ganando fuerza. Alarmado, decidió reprimir a Hyde. Pasó 2 meses sin volver a tomar la pócima y se dedicó a vivir de manera decente, ayudando a otros y ejerciendo su profesión con dignidad. Pero la tentación no tardó en vencerlo, y en un momento de debilidad se transformó otra vez. Entonces ocurrió el atroz asesinato de Sir Danvers. Hyde, presa de su crueldad y tal vez de su arrebato sin causa clara, mató a Sir Danvers de forma despiadada. Cuando Jekyll comprendió lo que había hecho su alter ego, sufrió un gran remordimiento. Consideró que aquello era demasiado y que ya no podía permitir que Hyde volviera a tener control. Así se propuso volver a la vida de antes. Sin embargo, las cosas dieron un giro peor cuando, estando sentado en un parque en un día tranquilo, se sintió repentinamente enfermo y vio que, sin desearlo, se convertía de nuevo en Hyde. Allí comprendió que el proceso de desdoblamiento ya no dependía de la voluntad ni de la droga. Hyde podía surgir en cualquier momento, particularmente cuando Jekyll bajaba la guardia o se dormía. Desesperado, bebía dosis crecientes para volver a ser Jekyll, pero empezó a notar que la droga no siempre funcionaba igual. Hyde crecía en fuerza y no bastaba con la misma cantidad para revertir la transformación. Empezó a vivir encerrado, presa del terror que al mínimo descuido Hyde tomaría posesión permanente. En ese trance ocurrió que necesitó más suministros de uno de los componentes clave de la pócima y descubrió que no lograba replicar la fórmula original. De acuerdo con Jekyll, el primer lote de aquella sal especial que había comprado al comienzo de sus experimentos contenía una impureza desconocida, irreemplazable, que hacía efectiva la mezcla. Cada nuevo pedido resultaba inútil, así que fue como quedó atrapado en su gabinete, buscando inútilmente la sal que no encontraba, temiendo que en cualquier momento Hyde quedara libre de forma definitiva. Jekyll confesaba que al escribir estas últimas líneas estaba a punto de agotarse la última poción efectiva de la droga. Sabía que una vez que se terminara, no habría forma de evitar que Hyde surgiera y que quedara para siempre. Planteaba que Hyde, arrinconado,
podría preferir el suicidio a ser encarcelado y ahorcado por sus crímenes. Jekyll, por su parte, sentía que su existencia terminaba al sellar aquella confesión. Con un tono de resignación, expresaba que al acabar de escribir él, Henry Jekyll, desaparecería, y todo cuanto quedara sería Edward Hyde. Esas últimas palabras cerraban la declaración. El abogado, al finalizar la lectura, comprendió que Jekyll había terminado encerrado en la trampa de su propio experimento. Se había quedado sin la sustancia especial que mantenía a Hyde a raya. Lo más probable era que, según sus últimas horas, se hubiera transformado varias veces. El cadáver que Pohl y Utterson descubrieron en el gabinete era definitivamente la figura de Hyde en el acto final, un suicidio antes de caer en manos de la justicia. Todas las piezas encajaban. La repentina desaparición de Jekyll, la puerta del laboratorio cerrada, las peticiones desesperadas de pócimas que Pohl había buscado. Entendía además por qué el doctor Lanyon se había estremecido hasta morir tras presenciar la transformación. Hacia la medianoche, Utterson dejó de leer y se quedó largo rato meditando. La noticia de que Jekyll y Hyde eran la misma persona resultaba difícil de procesar. Recordó estremecido las veces que vio a Hyde y el profundo rechazo que sintió hacia él. Pensó también en la figura amable de Jekyll y en las numerosas ocasiones en que había demostrado generosidad. Se explicó así por qué, cuando hablaba de Hyde, el doctor parecía tan ambivalente. A veces estaba decidido a protegerlo, otras lo consideraba un peligro. En realidad se trataba de sí mismo. El abogado, con una mezcla de tristeza y alivio, entendió que no podía hacer nada más por su amigo. Jekyll había muerto a manos de su propia ciencia y de las ansias de separar sus impulsos. Con cuidado guardó los documentos y reflexionó sobre cómo presentar la noticia a la autoridad, sabiendo que el buen nombre de Henry Jekyll debía, en lo posible, preservarse de la manera más digna. Los documentos finales. El señor Utterson se levantó de su escritorio al alba, luego de haber pasado la noche lidiando con las revelaciones de los documentos de Jekyll y Lanyon. Aunque se sentía exhausto, prefirió no perder más tiempo y se dirigió a la casa de su amigo, donde Pohl y los sirvientes probablemente seguían en vela desde los sucesos de la noche anterior. El trayecto se le hizo lento. La casa le daba vueltas mientras trataba de asimilar lo que había leído. Cuando llegó, notó de inmediato la tensión aún presente en el ambiente. Algunos criados estaban agrupados, con el rostro pálido, y Pohl lo recibió en la puerta con un saludo ansioso. Sin dar detalles de más, Utterson confirmó que seguiría al frente de las declaraciones hasta que llegara la policía. Sugirió a Pohl que dejara descansar a los sirvientes y que mantuviera cerradas las entradas a fin de evitar la curiosidad de extraños. Pohl condujo al abogado hasta el mismo salón donde la noche anterior habían aguardado con temores y recelos. Los restos de lo vivido persistían. El aire parecía denso, como si guardara las huellas del horror reciente. La ventana del patio seguía cerrada, y en el gabinete, el cuerpo sin vida de Hyde yacía cubierto por una sábana. Una hora después, arribó un inspector que ya había sido alertado por la escena encontrada. El inspector se presentó con semblante serio y comenzó a interrogar a Pohl y a Utterson acerca de los hechos. El abogado, acostumbrado a su rol, supo limitar la información para no involucrar la memoria de Jekyll en un escándalo mayor. No negó la presencia de un homicida en la casa, pero sostuvo que Henry Jekyll, dueño de la residencia, estaba ausente y que temía lo peor. Tal vez había sido víctima de la misma persona que yacía muerta. Aunque el inspector encontró todo demasiado confuso, notó que ni Pohl ni los criados ocultaban su consternación genuina por la desaparición de su amo. Tampoco hallaba explicación clara para la presencia de un cadáver que no coincidía con la descripción de Jekyll. Al revisar la ropa enorme y comprobar que no calzaba para el difunto, se convenció de que algo muy extraño había ocurrido allí. Llevado por la seriedad del caso, el inspector decidió que el cuerpo sería trasladado para identificarlo. No hacía falta mucho para concluir que se trataba del asesino de Sir Danvers.
pues el aspecto bajo y deforme y la fama reciente lo delataban. Sin embargo, la forma en que se había suicidado, rodeado de sustancias químicas, añadió más incógnitas al caso. Utterson, por su parte, se ofreció a colaborar en todo lo necesario, insistiendo en que, al no hallarse el doctor, se encargaba de proteger la casa y los bienes en espera de noticias más definitivas. Acordaron que la investigación seguiría su curso con discreción, pero estaba claro que la muerte de Hyde resolvería el asunto público del asesinato de Sir Danvers. Concluidas las diligencias del inspector, Paul, aún conmocionado, pidió hablar a solas con Utterson. Se refugiaron en la cocina, un lugar amplio donde el fuego del horno comenzaba a calentarse para las primeras tareas del día. Allí, el mayordomo se sinceró y expresó su desasosiego. «Señor Utterson, he servido al Dr. Jekyll por 20 años. No puedo dejar de pensar que, en alguna parte, él sigue ahí. Me mortifica la idea de que haya muerto y yo no haya hecho nada para salvarlo». El abogado le respondió con un tono más amable de lo habitual, tratando de calmarlo. «No te reproches nada. Cada uno cumplió su deber como pudo». Paul se secó el sudor de la frente, recordando los últimos días, las notas de Jekyll, o quien fuera, lanzada por debajo de la puerta, los pedidos urgentes de una sustancia específica y esa voz tan distinta que él juraba no pertenecer al doctor. Reconocía que una parte de sí sospechaba que su amo pudo haber sufrido un extraño mal, o tal vez haber sido víctima de violencia. En cualquiera de los casos, decía ya nada podía enmendar lo sucedido. «El doctor era un hombre bueno», murmuró Paul. «No merecía un final así». Utterson se limitó a asentir, compartiendo silenciosamente aquel lamento. Durante las horas subsiguientes, la casa adquirió un aire inusual de tranquilidad tensa. Ninguno de los sirvientes deseaba acercarse al laboratorio ni al gabinete. Paul se ocupó de las labores ordinarias, haciendo lo posible por mantener la calma del resto. Utterson dedicó parte de ese tiempo a ordenar algunos papeles en la oficina del Dr. Jekyll y a revisar las cuentas y correspondencias urgentes. En un escritorio adjunto encontraron varias cartas sin abrir, dirigidas a Jekyll por colaboradores en obras de beneficencia y por colegas médicos que le pedían opiniones o invitaciones a reuniones. Utterson se apenó al leer algunas de las dedicatorias cálidas y admiradas. Ahora, en retrospectiva, esas misivas resultaban un testimonio de la estimación que muchos sentían por un hombre que, en silencio, lidiaba con un conflicto interno devastador. Cuando el abogado terminó esas revisiones, devolvió los papeles a un cajón que luego cerró con llave. Intuía que tarde o temprano el asunto saldría a la luz, al menos en forma de rumores. Prefirió no añadir más confusión y optó por guardar todo aquello que pudiera comprometer aún más la memoria de su amigo. Al segundo día, con la atmósfera todavía sacudida por la noticia del asesino muerto, apareció el señor Richard Enfield, el pariente de Utterson que recordaba muy bien aquella inquietante historia de la niña atropellada. Fue directamente a buscar a su primo, preocupado por los rumores de que algo grave había acontecido en la casa de Jekyll. Utterson lo recibió en el vestíbulo, donde Enfield, observando el semblante pálido del abogado, comprendió que el caso era aún más penoso de lo que imaginaba. Durante la charla, Utterson admitió que el individuo hallado sin vida era, de hecho, Edward Hyde, y que Jekyll estaba oficialmente desaparecido. Enfield, al escuchar el nombre de Hyde, se estremeció, pues recordaba con nitidez la repugnancia que aquella presencia le causaba. «Siempre supe que ese sujeto no era trigo limpio», mustió Enfield, «pero jamás pensé que alcanzaría este desenlace tan extremo». El abogado escueto no reveló el detalle de la doble identidad. Se limitó a decir que el Dr. Jekyll había estado enfermo y que probablemente se hallaba fuera de su juicio en los últimos días. Enfield se marchó perplejo, aunque convencido de que la verdad no podía ser muy distinta al retrato sombrío que le habían dado. Aún así, guardó silencio, pues respetaba a su primo y conocía la lealtad profunda que sentía hacia el doctor. A medida que pasaban las jornadas, las noticias sobre la muerte de Hyde se extendieron.
La prensa se concentró en relacionar aquel cadáver con el asesino de Sir Danvers, cerrando la historia con un suicidio, en una casa que pertenecía a Henry Jekyll, médico reputado. Algunos periódicos llegaron a especular que el doctor había sido, de algún modo, rehén de ese villano. Aunque no hubo una versión oficial clara, la mayoría asumió que Hyde había aprovechado la confianza y amabilidad de Jekyll para ocultarse tras la muerte de Sir Danvers, y que, acorralado por la policía y su propia culpa, optó por terminar con su vida. Muchos lectores vieron en ese relato un final dramático para el caso que tanto revuelo causaba. El doctor desaparecido, en cambio, dio paso a múltiples conjeturas. Se decían cosas como que Hyde lo había asesinado y ocultado su cadáver. Otros afirmaban que Jekyll, tan avergonzado por el escándalo, había escapado al extranjero. Paul y Utterson, al leer los periódicos, entendieron que esas hipótesis, aunque equivocadas, resultaban menos aterradoras que la realidad. Ambos coincidieron, sin expresarlo en voz alta, en que era preferible que el mundo jamás conociera toda la verdad. Pasados unos días, y con el fallecimiento de Lanyon aún fresco en la memoria de todos, Utterson se encargó de la documentación legal que quedaba. Siguiendo las indicaciones escritas por Jekyll en el último testamento que había encontrado, asumió la responsabilidad de poner en orden los bienes que quedaban sin un titular visible. Se atrevió a suponer que, al no existir ya el señor Hyde, y constando la desaparición de Jekyll, él mismo debía proteger el patrimonio hasta que la situación se resolviera legalmente. La naturaleza misteriosa de la desaparición impedía que se declarara su muerte de inmediato. Podría pasar un tiempo antes de que las autoridades aceptaran de manera oficial que Jekyll no regresaría. Mientras tanto, la casa quedó a cargo de Paul, reducido a tareas básicas y limpieza y resguardo. El laboratorio fue sellado con la ayuda de carpinteros. El gabinete que tanto horror había presenciado se clausuró con tablas firmes y se dispuso que nadie entrara allí sin consentimiento expreso de Utterson. Para proteger la integridad de la memoria de Jekyll, el abogado guardó muy en secreto la confesión manuscrita y el relato del difunto Lanyon. Ni siquiera comentó con Enfield las revelaciones que había leído. Su intención era sellar esos papeles de forma permanente, para evitar que un día cayeran en las manos de gente sensacionalista o demasiado curiosa. En los siguientes meses, la vida en Londres siguió avanzando, pero en el círculo cercano al Dr. Jekyll permaneció un ambiente de congoja. Varias personas, al no recibir respuesta a sus cartas, se presentaban en la puerta con el deseo de hablar con aquel médico tan querido, solo para irse desconcertadas ante la noticia de su ausencia. Paul repetía, con educada cortesía, que el doctor se hallaba fuera de la ciudad y que en cualquier asunto debía consultarlo con el abogado Utterson. Aquellos que conocían más de cerca la amistad entre Jekyll y Utterson se arriesgaban a preguntarle si creía que volvería. El abogado respondía con brevedad que, al no haber indicios de su paradero, era difícil ser optimista. Sus palabras, dichas con gravedad, disuadían a la gente de insistir. En su fuero interno, Utterson cargaba la tristeza de saber la auténtica explicación. Mientras la casa permanecía casi deshabitada, Paul y los demás criados se fueron marchando poco a poco. Algunos buscaban otros empleos, temiendo quedarse en un lugar rodeado de rumores. Al final solo Paul siguió allí, con una compensación que Utterson gestionó para que se mantuviera atendiendo los vestigios de la propiedad. A pesar de que Paul guardaba la ligera esperanza de que tal vez su amo apareciera vivo, cada semana que pasaba confirmaba lo contrario. El mayordomo conocía las excentricidades del doctor, pero presentía que esta vez no había milagro. En las habitaciones vacías todo conservaba la huella de Jekyll: muebles elegantes, libros de medicina y obras de caridad, papeles y notas con su caligrafía limpia. Ninguno de esos objetos había cambiado, excepto la presencia humana que antes los rodeaba. Un domingo cualquiera, Enfield pasó a buscar a Utterson. Solían ir juntos a la iglesia, una costumbre adoptada con el tiempo. Caminaron en silencio y antes de entrar, Enfield soltó un suspiro. Aún me cuesta creer lo de Jekyll. Creo que nunca entenderé por qué ese hombre cedió su casa a un tipo como Hyde. Utterson apretó los labios, consciente de que no podía revelar el trasfondo. Era muy reservado. Quizá estuvo bajo alguna influencia terrible.
Enfield asintió con melancolía. Se internaron en la iglesia y cada uno se sumió en sus pensamientos, sin atreverse a mencionar más el tema. Desde la distancia, a ambos les dolía que la historia de Jekyll hubiese terminado rodeada de misterios y sombras. En los meses siguientes, la correspondencia para Jekyll se redujo. Sin embargo, de vez en cuando llegaban cartas de amigos de infancia o de colegas de otras ciudades, que ignoraban lo ocurrido. Algunas presentaban con genuino afecto por su salud, otras solicitaban su consejo médico para casos especiales. Paul las recibía, las apilaba en un escritorio y se las entregaba a Utterson cuando éste pasaba a verificar el estado de la casa. El abogado, con el ceño fruncido, hojeaba cada sobre. Veía las palabras amistosas, saludos corteses y las súplicas de ayuda, y sentía un nudo en la garganta. Se preguntaba cómo hubiera sido si la vida de Jekyll, si aquella obsesión científica, no lo hubiera conducido por senderos tan oscuros. En su fuero interno no lo juzgaba con dureza. Recordaba la calidez y la rectitud de Jekyll antes de que toda esa desgracia se precipitara. Aún así comprendía que la desgracia había sido, en cierto modo, fraguada por la propia curiosidad insaciable y el afán de esconder las debilidades humanas. A lo largo de ese año posterior, la puerta del laboratorio se mantenía clausurada y cubierta de tablas. Nadie quiso entrar de nuevo al lugar donde tantas cosas inusuales habían sucedido. Incluso a Utterson lo abrumaba la mera idea de revisar esos espacios, pues recordaba el cuerpo de Hyde tendido en el suelo y la atmósfera pesada en el aire. La curiosidad ciudadana se desvaneció con la rutina, y aunque todavía se hablaba del caso como una historia tétrica, más de uno lo tomaba por un suceso cerrado. La insistencia con que algunos pretendían encontrar a Jekyll se fue apagando. Los que lo apreciaban se iban resignando ante la ausencia de noticias. Utterson conservó bajo llave el testimonio de Lanyon y la confesión completa de Henry Jekyll. En algún momento pensó en destruir esos papeles, temiendo que el día de mañana alguien hallara allí un escándalo mayor. Sin embargo, no se atrevió. Recordaba la última voluntad de Jekyll, que leyera y entendiera las causas que lo llevaron a esa caída. El abogado consideró que borrar esas confesiones equivaldría a negar el sufrimiento de su amigo y a perder para siempre la lección, aunque sombría, que encerraban. Por ello siguió guardándolos en un cofre de su estudio, prometiéndose no mostrarlos a nadie salvo que fuera indispensable aclarar algún punto legal o alguna petición formal de justicia. En su mente esa doble condición, un secreto peligroso y un testimonio irreemplazable, lo acompañaría por el resto de sus días. A lo largo de las semanas, Utterson se acostumbró a revisar la casa de vez en cuando, sobre todo tras la partida de la mayoría de los sirvientes. Era una residencia imponente, con habitaciones amplias que permanecían en penumbra. Los ruidos de la calle apenas se filtraban por las ventanas gruesas. Se percató de la soledad que impregnaba cada rincón, y le parecía escuchar el eco de los pasos que tantas veces había transitado esos pasillos. A veces se detenía en la puerta que separaba la vivienda principal del patio trasero, recordando la tarde en que él y Enfield habían visto a Jekyll en la ventana, con un gesto que reflejaba un terror infinito. También visualizaba el día en que, junto a Paul, había roto la puerta del gabinete encontrando a Hyde convulsionando en el suelo. Todo eso le resultaba tan extraño que por momentos dudaba de que hubiera sucedido. En ciertos momentos, mientras se alejaba por la calle y veía a gente pasar con rostros indiferentes, pensaba en los rincones oscuros que cada persona puede ocultar. Al repasar la historia de Jekyll, hallaba una cruda metáfora. Quizá todos contuvieran de alguna manera su propio Hyde, sus propios impulsos reprimidos, listos para brotar si se daba el estímulo equivocado. Utterson no era filósofo, pero ese pensamiento lo llevaba a ser más cauto. No llegaba a juzgar con ligereza a quien cometía algún error moral, pues ahora sabía hasta qué punto la naturaleza humana podía ser extraña y contradictoria. Le parecía que en la seriedad de sus propias costumbres residía una especie de ancla que lo resguardaba de experiencias tan terribles. Cuando el año se acercó a su fin, las noticias del asesinato de Sir Danvers y la muerte de Hyde se habían tornado un recuerdo distante para la mayoría.
Londres, siempre bulliciosa, continuó con su ritmo comercial y social, y la casa de Jekyll se convirtió en una edificación medio cerrada, con pocas luces encendidas y un mayordomo fiel que no se marchaba. Pese a la resignación, Paul mantuvo la costumbre de encender una lámpara en el vestíbulo cada noche, como si esperara que un día el doctor, en un acto milagroso, entrara de vuelta con su paso seguro y su voz amable, preguntando por las novedades. Pero ese instante no llegaba nunca, y la llama solitaria parecía un faro inútil en medio de un mar de incertidumbre. Con el pasar de los meses, algunos amigos en común recordaban a Henry Jekyll como un hombre talentoso, bondadoso y entregado a causas filantrópicas. Paul comentaba de vez en cuando que era un amo generoso, que no escatimaba en atender a sus criados con dignidad y respeto. Lo definía como alguien muy querido por todos, excepto por algunos colegas que lo tachaban de extravagante por sus estudios. Enfield, en cambio, lo evocaba como un caballero impecable, que había compartido cenas y conversaciones gratas con Utterson y con él, antes de que la sombra de Hyde cubriera su existencia. Pero ninguno tenía un relato completo. Nadie salvo Utterson supo la magnitud de la tragedia interna que Jekyll enfrentó. Ciertas noches, Utterson se despidió de Paul después de una visita breve. Se acercaba una tiniebla densa, y el abogado salió a la calle envuelto en su abrigo, pensando en la quietud inquietante que a veces abraza Londres. Oía los pasos de los transeúntes en la acera, sentía la humedad penetrando en su bufanda, y revivía imágenes de Hyde deambulando por calles similares, hace no tanto tiempo, buscando la próxima oportunidad de saciar su crueldad. En ese contraste entre niebla, la soledad y la multitud invisible, Utterson avanzó con paso firme hasta su propia casa. Allí subió a su estudio, se sentó junto a la chimenea y contempló la llama durante varios minutos. Antes de acostarse, revisó la cerradura del cofre donde guardaba los documentos del caso. Constató que nada hubiera sido removido y dejó la llave en un bolsillo seguro, cumpliendo la rutina de cada día. Al final, apagó la lámpara y se acostó con la mente llena de pensamientos dispersos sobre la naturaleza dual de su amigo y las consecuencias irreparables que habían seguido. Y así, entre las sombras, sin resumen ni reflexión a la que aferrarse, la oscuridad de la noche le mostró un reposo incierto, con el eco persistente de las palabras que Jekyll había escrito en su última confesión.